Hola, hola, dos. Hola, hola, dos. Continuamos con la sesión de comisión de plan. El secretario llamará a lista. Por favor, faltando 10 para las 3, damos comienzo de nuevo a la sesión de comisión. Por favor, señor secretario, llamar a lista. José William Gómez. Manuel María Melo. Magdalena Niño Benavides. Sandra Patricia López. José del Carmen Serrano. Señora Presidenta, hay quórum reglamentario, 4 honorables concejales miembros de la comisión. Contamos con la presencia de los honorables concejales Miriam Hernández Espinosa, José Alfonso Gutiérrez Perdomo, Walter Garzón. Entonces seguimos en el debate del proyecto 010. Quedamos en el artículo 21. 23. En el artículo 23, entonces seguimos con el artículo 24. No, fue aprobado el 22, vamos a leer. Empezamos con el artículo 23. Entonces tiene el uso de la palabra, señor secretario. Artículo 23. Licencia de intervención y ocupación del espacio público. Queda con el texto del artículo 12 del Decreto Nacional 1469 de 2010 y o la norma que los rogue. Es la autorización previa para ocupar o para intervenir bienes de uso público incluidos en el espacio público, de conformidad con las normas urbanísticas adoptadas en el Plan de Ordenamiento Territorial, en los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás normas vigentes. Parágrafo primero. Para intervenir o ocupar el espacio público, los municipios y distritos solamente podrán exigir las licencias, permisos y autorizaciones que se encuentren previstos de manera taxativa en la ley o autorizados por esta, los cuales se agrupan en una o varias de las modalidades de licencia de intervención u ocupación del espacio público previsto en el presente decreto. Parágrafo segundo. Las entidades del nivel central o descentralizados de la rama ejecutiva del orden nacional, departamental, municipal y distrital, salvo las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades de economía mixta, no están obligadas a obtener licencias de intervención y ocupación del espacio cuando, en cumplimiento de sus funciones, ejecuten obras o actuaciones expresamente contempladas en los planes de desarrollo nacional, departamental, municipales o distritales, en el plan de desarrollo territorial o en los instrumentos que lo desarrollen y complementen. Parágrafo tercero. La intervención de los elementos arquitectónicos o naturales de los bienes de propiedad privada que hagan parte del espacio público del municipio o distrito, tales como cubiertas, fachadas, paramentos, pórticos o antejardines, no requieren de la obtención de licencia de intervención y ocupación del espacio público. No obstante, deben contar con la licencia de construcción correspondiente en los casos en que sea requerida, de conformidad con las normas municipales y distritales aplicables para tal efecto. Parágrafo cuarto. Para efectos de lo dispuesto en el numeral segundo del artículo segundo de la Ley 810 de 2003 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya, solo se permitirá el cerramiento de aquellas zonas de uso público como parques y áreas verdes distintas de las resultantes de los procesos de urbanización, parcelación o legalización urbanística. Leído el artículo 23, señora Presidenta. En consideración el artículo 23 acabado de leer. Sigue en consideración. Aviso que se va a cerrar. Lo aprueban los honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión presentes. Seguimos con el artículo 24.
Artículo 24. Modalidades de licencia de intervención y ocupación del espacio público. Queda con el texto modificado del artículo 13 del Decreto Nacional 1469 de 2010 y o de la norma que los subrogue. Son modalidades de la licencia de intervención y ocupación del espacio público las siguientes. Primera, licencia de ocupación del espacio público para la localización de equipamientos. Es la autorización para ocupar una zona de sesión pública o de uso público con edificaciones destinadas al equipamiento comunal público. Requieren de la expedición de este tipo de licencia los desarrollos urbanísticos aprobados o legalizados por resoluciones expedidas por las oficinas de planeación municipales o distritales o por dependencias o entidades que hagan sus veces en los cuales se haya autorizado el desarrollo de un equipamiento comunal específico. Tiene el uso de la palabra el concejal William Gómez. Perdón, en los cuales no se haya autorizado, tiene toda la razón, no se haya autorizado el desarrollo de un equipamiento comunal específico. Los municipios y distritos determinarán el máximo porcentaje de las áreas públicas que pueden ser ocupadas con equipamientos. En cualquier caso, la construcción de toda edificación destinada al equipamiento comunal requerirá la respectiva licencia de construcción y solo podrá localizarse sobre las áreas de sesión destinadas para este tipo de equipamientos, según lo determinen los actos administrativos respectivos. Segundo, licencia de intervención del espacio público. Por medio de esta licencia se autoriza la intervención del espacio público para a. La construcción, rehabilitación, reparación, sustitución, modificación y o ampliación de instalaciones y redes para la provisión de servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 26 de la Ley 142 de 1994 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Las autorizaciones deben obedecer a un estudio de factibilidad técnica, ambiental y de impacto urbano de las obras propuestas, así como la coherencia de las obras con los planes de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen. Se exceptúa de la obligación de solicitar la licencia de que trata este literal la realización de obras que deben adelantarse como consecuencia de averías, accidentes o emergencias cuando a demora en su reparación pudiera ocasionar daños en bienes o personas. Quienes efectúen los trabajos en tales condiciones deberá dejar el lugar en el estado en que se hallaba antes de que sucedieran las situaciones de avería, accidente o emergencia, y de los trabajos se rendirá un informe a la entidad competente para que realice las inspecciones correspondientes. El cumplimiento de estas obligaciones dará lugar a las sanciones establecidas en la ley. Los particulares que soliciten licencia de intervención del espacio público en esta modalidad deberán acompañar a la solicitud la autorización para adelantar el trámite emitida por la empresa prestadora del servicio público correspondiente. B. La utilización del espacio aéreo o del subsuelo para generar elementos de enlace urbano entre inmuebles privados o entre inmuebles privados y elementos del espacio público, tales como puentes peatonales o pasos subterráneos. La autorización deberá obedecer a un estudio de factibilidad técnica e impacto urbano, así como de coherencia de las obras propuestas con el plan de ordenamiento territorial y los instrumentos que lo desarrollen o complementen. C. La dotación de amoblamiento urbano y la instalación de expresiones artísticas o arborización. Los municipios y distritos establecerán qué tipo de amoblamiento sobre el espacio público requiere de la licencia de intervención y ocupación del espacio público, así como los procedimientos y condiciones para su expedición. D. Construcción y rehabilitación de andenes, parques, plazas, alamedas, separadores, ciclorrutas, orejas de puentes vehiculares, vías peatonales, escaleras y rampas. Leído el artículo 24, señora presidenta. Tiene el uso de la palabra el doctor Eduardo. Bueno, muchas gracias. Para hacer la misma recomendación, que se retire esta frase por las oficinas de planeación municipal o distritales y coloquemos la dependencia de acá de la alcaldía, que es la Secretaría
de infraestructura y de planeación, Ya le bajó la o pila, la que haga Javier. sus veces. La pila ya está todo listo. Sigue en consideración el artículo 24 con la intervención del doctor Eduardo, la observación que ha hecho. Aviso que se va. Tiene el uso de la palabra el concejal José del Carmen Serrano. Gracias, presidenta, por darme el uso de la palabra. Un saludo a los honorables concejales, a los ingenieros que se encuentran de la Universidad Distrital que nos acompañan para el estudio de este tan importante proyecto. Quiero hacer una observación. En el literal B aparece repetida la palabra 2 veces, que dice para generar elementos de enlace urbano entre inmuebles privados, y otra vez repite, dice o entre inmuebles privados en el literal B. Entonces, para que se haga esa observación. Bien, honorable concejal. Entonces, sigue. Tiene el uso de la palabra, doctor Eduardo. Hay que quitar un inmueble privado. Para solicitar de nuevo el tema de lo de la Secretaría. No. ¿Ahora qué se me hizo? Acá. Ya le explicamos lo del literal B, porque es que ahí hay una coma. Yo Entonces creería que separa no, sí. la oración. Sí, yo creería que no. No sé si le dan curso a la modificación. En lugar de decir que por las oficinas de planeación municipal o distritales, por la Secretaría de Infraestructura y Planeación, o la que haga sus veces, o la dependencia o entidad que haga sus veces. Yo pienso que esa es. Es que esta nos pone en Flandes, que es la entidad, la Secretaría. En este momento todo el trabajo está en esa dependencia, en la Secretaría de Infraestructura y de Planeación, esto que estamos revisando. Entonces, sigue en consideración el artículo 24 con su observación. Tiene el uso de la palabra concejal William Gómez. Entonces, para que se modifique lo de las oficinas de planeación municipal o distrital por las oficinas de infraestructura, Secretaría de Infraestructura y Planeación Municipal, o su dependencia que haga las veces. Sigue en consideración el proyecto, el artículo 24 con su modificación. Tiene el uso de la palabra concejal Manuel. Gracias, presidenta. Era para licencias de ocupación del espacio público para localización de equipamiento. Era para preguntarle al doctor esa localización de equipamiento, ¿qué comprende? Tiene el uso de la palabra el doctor Eduardo. Todo el equipamiento comunal, por ejemplo, toda la infraestructura disponible para alcantarillados, para parques, entonces, todo lo que es el equipamiento como tal, ese es el tema de equipamiento público, ¿sí? Por ejemplo, que vamos a hacer una caseta para manejar la
la junta comunal, eso pertenece a como a ese tipo de espacios. No sé si le queda claro. Sigue en consideración el artículo 24 con sus modificaciones. Se avisa que se va a cerrar, queda cerrado, lo aprueban los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad. Seguimos con el artículo 25. Artículo 25. Derecho sobre el espacio público. Queda con el texto del acuerdo del artículo 14 del Decreto Nacional 1469 de 2010 y o la norma que lo subrogue. Las licencias de intervención y ocupación del espacio público solo confieren a sus titulares el derecho sobre la ocupación e intervención sobre bienes de uso público. A partir de la excepción de la licencia, la autoridad competente podrá revocarla en los términos del Código Contencioso Administrativo. Leído el artículo 25, señora Presidenta. En consideración el artículo 25. Sigue en consideración, aviso que se va a cerrar, queda cerrado, lo aprueban los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad. Seguimos con el artículo 26. Título tercero, procedimientos aplicables para la expedición de licencias urbanísticas y sus modificaciones. Capítulo primero de las solicitudes, artículo 26. Solicitud de la licencia y sus modificaciones. Queda con el texto del artículo 15 del Decreto Nacional 1469 de 2010 y o de la norma que lo subrogue. El estudio, trámite y expedición de la licencia urbanística y sus modificaciones procederá a solicitud de quienes puedan ser titulares de las mismas, una vez hayan sido radicadas en legal y debida forma. Parágrafo primero. Se entenderá como una solicitud de licencia o de modificación está radicada en legal y debida forma si a la fecha de radicación se allega a la totalidad de los documentos exigidos en el presente decreto, aun cuando estén sujetos a posteriores correcciones. Adicionalmente, y tratándose de solicitudes de licencias de construcción y sus modalidades, el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente encargada del estudio, trámite y expedición de sus licencias urbanísticas al momento de la radicación deberá verificar que los documentos que acompañen la solicitud contienen la información básica que se señala en el formato de revisión e información de proyectos adoptado por medio de resolución 912 de 2009, expedida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Parágrafo segundo. La expedición de la licencia conlleva por parte del curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente encargada del estudio, trámite y expedición de las licencias urbanísticas, la práctica, entre otras, de las siguientes actuaciones: el suministro de información sobre las normas urbanísticas aplicables al predio o predios objeto del proyecto, la rendición de los conceptos que sobre la norma urbanística aplicable se soliciten, la aprobación al proyecto urbanístico general y a los planos requeridos para acogerse al régimen de propiedad horizontal, la revisión del diseño estructural y certificación del cumplimiento de las normas con base en las cuales fue expedida. Leído el artículo 26, señora Presidenta. En consideración el artículo 26 acabado de leer. Tiene el uso de la palabra doctor Eduardo. En las mismas observaciones para modificar presente decreto, o el curador urbano, la autoridad municipal o distrital, para suprimir la palabra distrital competente, la autoridad municipal competente. Sigue en consideración con la modificación que está diciendo aquí el doctor Eduardo. Tiene el uso de la palabra el concejal William Gómez. Presidenta, para que se suprima la palabra distrital del texto del acuerdo del proyecto. En consideración la propuesta que hace el honorable concejal William Gómez de suprimirle esta palabra, sigue en consideración
Aviso que se va a cerrar, queda cerrada. ¿La aprueban los concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Sigue en consideración el artículo 27 con las modificaciones ya hechas. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los concejales de la comisión? 26, señora presidenta. 26. Siguiente artículo. Ahora sí entraríamos en el artículo 27. Artículo 27. Radicación de la solicitud. Queda con el texto del artículo 16 del Decreto Nacional 1469/2010 y o de la norma que lo subrogue. Presentada la solicitud de licencia, se radicará y numerará consecutivamente en orden cronológico de recibo, dejando constancia de los documentos aportados con la misma. En caso de que la solicitud no se encuentre completa, se devolverá la documentación para completarla. Si el peticionario insiste, se radicará dejando constancia de este hecho y advirtiéndole que deberá llegar a allanarse a cumplir dentro de los 30 días hábiles siguientes, so pena de entenderse desistida la solicitud, lo cual hará mediante acto administrativo que ordene su archivo y contra el que procede el recurso de reposición ante la autoridad que lo expidió. Parágrafo. Si durante el término que transcurre entre la solicitud de una licencia o su modificación y la expedición del acto administrativo que otorgue la licencia o autorice la modificación, se produce un cambio en las normas urbanísticas que afecten el proyecto sometido a consideración del curador o de la entidad municipal o distrital encargada de estudiar, tramitar y expedir licencias urbanísticas, el solicitante tendrá derecho a que la licencia o la modificación se le conceda con base en la norma urbanística vigente al momento de la radicación de la solicitud, siempre que la misma haya sido presentada en legal y debida forma. Leído el artículo 28, 27, señora presidenta. En consideración el artículo 27 acabado de leer, tiene el uso de la palabra el concejal William Gómez. Presidenta, para proponer que toda la palabra distrital que se encuentre en este proyecto sea suprimida del proyecto, para no a toda hora. Entonces, desde ya, toda la palabra distrital que se encuentre en este proyecto. Gracias, en presidente. Consideración la proposición que hace el honorable concejal William Gómez de que se suprima la palabra distrital que se encuentre en este proyecto, me parece muy acertada. Entonces sigue en consideración. Aviso que se va a cerrar, queda cerrada. ¿La aprueban los concejales de la comisión? Aprobada por unanimidad de los miembros de la comisión. Sigue en consideración el artículo 28. El 28. Se cierra el 27. 27, el artículo 27. Entonces, queda cerrado, entonces lo aprueban los concejales de la comisión. Ya. No, estaba aprobada la modificación, señor honorable concejal. Aprobada por unanimidad de los miembros de la comisión. Seguimos con el 28. Señora presidenta, de todos modos, para dejar constancia de que en caso de que algún honorable concejal pues tenga alguna objeción, pues lo manifieste, ¿no? Porque yo estoy siendo aprobado por unanimidad, pero legalmente no los veo levantando la mano ni nada. Entonces es para que quede la constancia, porque ninguno ha manifestado pues lo contrario, ¿no? Yo pienso que pues cuando se ponga en consideración, todos debemos de levantar la mano para saber quién vota y quién no vota. Bien, señor presidente. Señor secretario, seguimos con el artículo 28. Artículo 28. Sistema de categorización para el trámite de estudio y expedición de licencias de construcción en función de su complejidad. Queda con el texto del artículo 17 del Decreto Nacional 1469/2010 y o de la norma que lo subrogue, con el propósito de optimizar y agilizar el trámite de expedición de licencias de construcción y sus modalidades. Los curadores urbanos o la autoridad municipal encargada del estudio, trámite y expedición de las licencias implementarán el sistema de categorización
para el trámite de estudio y expedición de licencias de construcción y sus modalidades en función de la complejidad del proyecto objeto de solicitud, el cual se fundamenta exclusivamente en las siguientes variables. Primero, área de construcción o área construida del proyecto, entendida como la parte a edificar y o edificada a intervenir y que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar. Segundo, requisitos generales de diseño estructural y construcciones sismorresistentes en concordancia con las normas establecidas en la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan, y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NCR 10 y la norma que lo adicione, modifique o sustituya. En ningún caso podrán incluirse variables diferentes a las contempladas en el presente artículo. Parágrafo. Para los efectos del presente artículo, el sistema de categorización en función de su complejidad se define como el conjunto de variables que, aplicadas a una actuación de expedición de una licencia de construcción, establecen mayor o menor grado de dificultad para su estudio. Leído el artículo 28, señora presidenta. En consideración el artículo 28 acabado de leer, sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los honorables concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Siguiente, entonces vamos ahora con el artículo 29. Artículo 29, categorías. Para efectos de lo previsto en el artículo anterior, todas las solicitudes de licencias de construcción y sus modalidades se clasificarán de acuerdo con las siguientes categorías de complejidad. Primero, categoría cuarta, alta complejidad. Se incluyen dentro de esta categoría las solicitudes de licencias de construcción que cumplan con las siguientes condiciones. A. Área de construcción mayor a 5.000 metros cuadrados. B. Características estructurales diferentes a lo dispuesto en el título E del Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NCR 10 y la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Segundo, categoría 3, media alta complejidad. Se incluyen dentro de esta categoría las solicitudes de licencias de construcción que cumplen con las siguientes condiciones. A. Área de construcción superior a 2.000 metros cuadrados y hasta 5.000 metros cuadrados. B. Características estructurales diferentes a los dispuestos al título E del Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NCR 10 y la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Tercera, categoría 2, media complejidad. Se incluyen dentro de esta categoría las solicitudes de licencia de construcción que cumplan con las siguientes condiciones. A. Área de construcción entre 500 y 2.000 metros cuadrados. B. Características estructurales de conformidad con lo dispuesto en el título E del Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NCR 10 y la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Cuarto, categoría 1, baja complejidad. Se incluyen dentro de esta categoría las solicitudes de licencia de construcción que cumplan con las siguientes condiciones. A. Área de construcción menor a 500 metros cuadrados. B. Características estructurales de conformidad con lo dispuesto en el título E del Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR 10 y la norma que lo adicione, modifique o sustituya. Parágrafo primero. Cuando una vez aplicado el sistema de categorización resulte que el proyecto objeto de la solicitud reúne condiciones que permitan clasificarlo en varias categorías, será catalogado en la de mayor complejidad. Ojo con recostarse porque será catalogado en la de mayor complejidad. Parágrafo segundo. De acuerdo con esta categorización, los curadores urbanos y la autoridad municipal encargada del estudio, trámite y expedición de la licencia procederá a realizar la revisión técnica, jurídica, estructural, urbanística y arquitectónica de los proyectos objeto de solicitud en los términos del presente decreto y dentro de los plazos indicativos de que trata el artículo 35 del presente decreto. Leído el artículo 29, señora presidenta. En consideración el artículo 29 acabado de leer, sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Seguimos con el artículo 30.
Artículo 30. Titulares de las licencias de urbanización, parcelación, subdivisión y construcción. Podrán ser titulares de las licencias de urbanización, parcelación, subdivisión y construcción los titulares de derechos reales principales, los propietarios del derecho de dominio a título de fiducia y los fideicomitentes de las mismas fiducias de los inmuebles objeto de la solicitud. También podrán ser titulares las entidades previstas en el artículo 59 de la Ley 388/97 o la norma que lo adicione, modifique o sustituya cuando se les haya hecho entrega del predio o predios objeto de la adquisición en los procesos de enajenación voluntaria y o expropiación previsto en los capítulos 7º y 8º de la Ley 388 de 1997. Los propietarios comuneros podrán ser titulares de las licencias de que trata este artículo siempre y cuando dentro del procedimiento se convoque a los demás propietarios o comuneros de la forma prevista para la citación a vecinos con el fin de que se hagan parte y hagan valer sus derechos. En los casos de proyectos bifamiliares, será titular de la licencia de construcción el propietario o poseedor de la unidad para la cual se haya hecho la solicitud, sin que se requiera que el propietario o poseedor de la otra unidad concurra o autorice para radicar la respectiva solicitud. En todo caso, este último deberá ser convocado de la forma prevista para la citación a vecinos. Parágrafo. Los poseedores solo podrán ser titulares de las licencias de construcción y de los actos de reconocimiento de la existencia de edificaciones. Leído el artículo 30, señora presidenta. En consideración el artículo 30 acabado de leer, sigue su discusión, aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Seguimos con el artículo 31. Permítame tantico, presidente. Ah, no. ¿A él no? Artículo 31. Titulares de la licencia de intervención y ocupación del espacio público. Podrán ser titulares de las licencias de intervención y ocupación del espacio público las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas y los consorcios de unidades temporales que precisen ocupar o intervenir el espacio público. Leído el artículo 31, señora presidenta. En consideración el artículo 31 acabado de leer, sigue su discusión, aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Vamos con el artículo 32. Artículo 32. Documentos. Toda solicitud de licencia urbanística deberá acompañarse de los siguientes documentos. Primero, copia del certificado de libertad y tradición del inmueble o inmuebles objeto de la solicitud, cuya fecha de expedición no sea superior a un mes antes de la fecha de la solicitud. Cuando el predio no se haya desenglobado, se podrá aportar el certificado del predio de mayor extensión. Segundo, el formulario único nacional para la solicitud de licencias adoptado mediante resolución 0984 de 2005 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial o la norma que la adicione, modifica o sustituya debidamente diligenciado por el solicitante. Tercero, copia del documento de identidad del solicitante en cuanto se trate de persona natural o certificado de existencia y representación legal cuya fecha de expedición no sea superior a un mes cuando se trate de persona jurídica. Cuarto, poder autorizado debidamente otorgado cuando se actúe mediante apoderado o mandatario con presentación personal de quien lo otorgue. Quinto,
Copia del documento, declaración privada del impuesto predial del último año en relación con el inmueble objeto de la solicitud, donde figure la nomenclatura alfanumérica o identificación del predio. Este requisito no se exigirá cuando existe otro documento oficial con base en el cual se pueda establecer la dirección del predio objeto de solicitud. Sexto, la relación de la dirección de los predios colindantes al proyecto objeto de la solicitud se entiende por predios colindantes de aquellos que tienen un lindero en común o el inmueble o inmueble objeto de solicitud de licencia con el inmueble, perdón. Este requisito no se exigirá cuando se trate de predios rodeados completamente por espacio público o ubicados en zonas rurales no suburbanas. Parágrafo primero. A las solicitudes de licencias de intervención y ocupación del espacio público solo les exigirá el aporte de los documentos de que tratan los numerales 3 y 4 del presente artículo. Parágrafo segundo. A las solicitudes de revalidación solamente se les exigirán los documentos de que tratan los numerales 1, 3 y 4 del presente artículo. No estarán sometidas al procedimiento de expedición de licencias y deberán resolverse en un término máximo de 30 días hábiles contados a partir de la radicación de la solicitud. Parágrafo tercero. En las ciudades donde existan medios tecnológicos disponibles de consulta virtual o flujos de información electrónica, el curador urbano de la autoridad municipal encargada del estudio, trámite y expedición de las licencias estarán en la obligación de verificar por estos mismos medios, al momento de la radicación de la solicitud, la información pertinente contenida en los documentos de que tratan los numerales 1, 3 y 5 del presente artículo. Esta consulta de verificación sustituye la presentación del documento a cargo del solicitante de la licencia, salvo que la información correspondiente no se encuentre disponible por medio electrónico. Leído el artículo 32, señora presidenta. En consideración el artículo 32 acabado de leer, sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Seguimos con el artículo 33. Artículo 33. Documentos adicionales para la licencia de urbanización. Cuando se trate de licencia de urbanización... Presidente, pido la palabra. Tiene el uso de la palabra concejal William Gómez. Ahí hay un error. Es que en realidad estoy viendo que estamos levantando la mano 4 concejales. El concejal Melo no está levantando la mano. Entonces yo quiero saber, porque estamos diciendo que por unanimidad y el concejal no levanta la mano, quiere decir que no está aprobando los artículos o sí los está aprobando. Entonces quiero hacer esa claridad. De todas formas, importante su aclaración, concejal William, pero yo pienso que si el concejal no se ha pronunciado a decir yo no voto, entonces queda en unanimidad, entonces es que somos todos, porque él está presente y no se ha pronunciado para nada. De todas formas, gracias, señor concejal. Sigue en consideración el artículo 33. Tiene el uso de la palabra concejal Manuel Melo. Gracias, por aclararlo. Espere. Cuando yo no levanto la mano, entonces que el señor secretario ejerza lo que tenga que, los que votan positivo. Gracias, presidente. Vamos con el 32. Ya el 33. Por eso, voy a leer el 33. Sigue el artículo 33. Documentos adicionales para la expedición de licencia de subdivisión. Para la expedición de licencias de subdivisión. Doctor Eduardo, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. ¿El 33 quedó aprobado? Fue el 32. El 32, seguimos ahorita con el artículo 33. Es que
Se va a leer el 33. Pues vamos a leer el 32. ¿Ese es el 33 para usted? ¿Ya lo modificó, doctor? Ah, entonces ese no es. Ese ya se aprobó, doctor. Vamos en el 33. Vamos a empezar el debate del artículo 33. Ya, sí, señor, ya. No, es que el error lo tengo yo es acá, en esta zona. Yo lo tengo acá, fue que pasé por encima de uno, ya. Pero es que yo tengo acá 33, el que no es, ya lo vi. Usted no sea Presidenta, pido la palabra. tiene el uso de la palabra, concejal William. Es que cuando uno no aprueba un artículo o un proyecto de acuerdo, tiene que dar la razón el por qué no lo aprueba. Pero si yo lo apruebo, estoy diciendo que estoy de acuerdo con el artículo o con el acuerdo. Entonces es simplemente que el concejal deje la constancia que no aprueba y de pronto da la razón. Ya. Nosotros damos la razón que sí aprobamos porque estamos de acuerdo con el texto del artículo y lo estamos aprobando. Quiero dejar esa constancia también, honorable presidente. Bien, concejal William, y yo quiero pedirle con todo respeto al concejal Manuel que si usted va a aprobar, levante la mano, y si no va a aprobar, pues también tendrá el por qué no aprueba. Entonces seguimos con el artículo 33. No. Ya, sí, señor presidente, honorable concejal, ya. Yo ahorita por eso le hice la claridad que si el concejal no refuta el pronunciamiento mío de aprobado por unanimidad, se entiende que aprobaron los 5 honorables concejales. Artículo 33. Documentos adicionales para la licencia de urbanización. Cuando se trate de licencia de urbanización, además de los requisitos previstos en el artículo anterior, se deberán aportar los siguientes documentos. Primero, plano topográfico del predio, predios o parte del predio objeto de la solicitud, firmado por él o los profesionales responsables, en el cual se indique el área, los linderos y todas las reservas, secciones viales, afectaciones y limitaciones urbanísticas debidamente amojonadas y con indicación de coordenadas, el cual servirá de base para la presentación del proyecto y será elaborado de conformidad con lo definido en el plan de ordenamiento territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás información pública disponible. Segundo, plano de proyecto urbanístico debidamente firmado por un arquitecto con matrícula profesional, quien es el responsable del diseño. Tercero, certificaciones expedidas por las empresas de servicios públicos domiciliarios o la autoridad o autoridades municipales competentes acerca de la disponibilidad inmediata de servicios públicos en el predio o predios sujetos a la licencia, dentro del término de vigencia de la licencia. Para los efectos de este decreto, la disponibilidad inmediata de servicios públicos es la viabilidad técnica de conectar el predio o predios sujeto de licencia de urbanización a las redes matrices de servicios públicos existentes. Los urbanizadores podrán asumir el costo de las conexiones a las redes matrices que sean necesarias para dotar el proyecto de servicios de conformidad con lo previsto en la Ley 142 de 1994 y las normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan. Cuarto, cuando el predio esté ubicado en zonas de amenaza o riesgo alto y medio de origen geotécnico o hidrológico, se deberán adjuntar a las solicitudes de licencias de nueva urbanización en los estudios detallados de amenaza y riesgo por fenómenos de remoción en masa e inundaciones que permitan determinar la viabilidad del futuro desarrollo, siempre y cuando se garantice la mitigación de la amenaza y o riesgo,
En estos estudios deberá incluirse el diseño de las medidas de mitigación y serán elaborados y firmados por profesionales idóneos en las materias, quienes conjuntamente con el urbanizador serán responsables de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad por la correcta ejecución de las obras de mitigación. En todo caso, las obras de mitigación deberán ser ejecutadas por el urbanizador responsable o, en su defecto, por el titular durante la vigencia de la licencia. Leído el artículo 33, señora presidenta. En consideración el artículo 33 acabado de leer. Sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar. Queda cerrado. Lo aprueban los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Bien. Artículo 34. Pasamos con el artículo 34. Sí, señor. Documentos adicionales para la licencia de parcelación. Cuando se trata de licencia de parcelación, además de los requisitos previstos en el artículo 21 del presente decreto, se deberán aportar los siguientes documentos. Primero, plano topográfico del predio, predios o parte del predio objeto de la solicitud, firmado por el profesional responsable, en el cual se indique el área, los linderos y todas las reservas, secciones viales, afectaciones y limitaciones urbanísticas debidamente amojonadas y con indicación de coordenadas, el cual servirá de base para la presentación del proyecto y será elaborado de conformidad con lo definido en el Plan de Ordenamiento Territorial, los instrumentos que lo desarrollen y complementen y demás información pública disponible. En este plano también se identificará claramente todos los elementos de importancia ecosistémica, tales como humedales y rondas de cuerpos de agua. Segundo, plano impreso del proyecto de parcelación debidamente firmado por un arquitecto con matrícula profesional y el solicitante de la licencia, que contenga los predios resultantes de la parcelación propuesta, si a ello hubiera lugar, debidamente amejonados y alinderados, según lo establecido en las normas vigentes y su respectivo cuadro de áreas, perfil vial y demás exigencias que establezca las normas urbanísticas municipales, así como la legislación ambiental. Tercero, copia de las autorizaciones que sustente la norma en que se prestarán los servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico, o las autorizaciones y permisos ambientales para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables en casos de autoabastecimiento, y el pronunciamiento de la Superintendencia de Servicios Públicos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 79.17 de la Ley 142 de 94. Cuarto, cuando el predio esté ubicado en una zona de amenaza y o riesgo alto y medio de origen geotécnico o hidrológico, se deberá juntar a las solicitudes de licencias de nuevas parcelaciones los estudios detallados de amenazas y riesgos por fenómenos de remoción en masa o inundaciones que permitan determinar la viabilidad del futuro desarrollo, siempre y cuando se garantice la mitigación de la amenaza y o riesgo. En estos estudios deberá incluirse el diseño de las medidas de mitigación y serán elaborados y firmados por profesionales idóneos en la materia, quienes conjuntamente con el parcelador responsable de la ejecución de la obra serán responsables de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad por la correcta ejecución de las obras de mitigación. En todo caso, las obras de mitigación deberán ser ejecutadas por el parcelador responsable o en su defecto por el titular de la licencia durante la vigencia. Leído el artículo 34, señora presidenta. En consideración el artículo 34 acabado de leer. Sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar. Queda cerrado. Lo aprueban los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Seguimos con el artículo 35. Artículo 35. Documentos adicionales para la expedición de licencias de subdivisión. Cuando se trata de licencias de subdivisión, además de los requisitos señalados en el artículo 21 del presente decreto, la solicitud deberá acompañarse de, primero, para las modalidades de subdivisión rural y urbana, un plano de levantamiento topográfico que refleje el estado de los predios antes y después de la subdivisión propuesta, debidamente amejonado y alinderado según lo establecido en las normas vigentes y con su respectivo cuadro de áreas. Segundo, para la modalidad de reloteo, se deberá anexar el plano con base en el cual se urbanizaron los predios objeto de solicitud y un plano que señale los predios resultantes de la división propuesta, debidamente amejonado y alinderado según lo establecido en las normas vigentes con su respectivo cuadro de áreas. Leído el artículo 35, señora presidenta.
En consideración el artículo 35 acabado de leer, sigue su discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. Lo aprueban los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión segunda del plan. Seguimos con el artículo 36. Artículo 36. Documentos adicionales para la licencia de construcción. Cuando se trata de licencia de construcción, además de los requisitos señalados en el artículo 21 del presente decreto, se deberán aportar los siguientes documentos. Primero, para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorías 3, media alta complejidad y cuarta alta complejidad de que trata el artículo 18 del presente decreto, copia de la memoria de los cálculos y planos estructurales, de la memoria de diseños de los elementos no estructurales y de estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar el cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente NSR 10 y la norma que lo adicione, modifica o sustituya, firmados y rotulados por los profesionales facultados para este fin, quienes se harán responsables legalmente de los diseños y estudios, así como la información contenida en ellos. Para las solicitudes de licencias clasificadas bajo las categorías primera baja complejidad y segunda media complejidad de que trata el artículo 18 del presente decreto, únicamente se acompañará copia de los planos estructurales del proyecto firmado y rotulado por el profesional que los elaboró. Segundo, una copia en medio impreso del proyecto arquitectónico elaborado de conformidad con las normas urbanísticas y de edificabilidad vigentes al momento de la solicitud, debidamente rotulado y firmado por un arquitecto con matrícula profesional, quien será responsable legalmente de los diseños y de la información contenida en ellos. Los planos arquitectónicos deben contener como mínimo la siguiente información: A. Localización. B. Planta. C. Alzados o cortes de la edificación relacionados con la vía pública o privada a escala formal. Cuando el proyecto esté localizado en suelo inclinado, los cortes deberán indicar la inclinación real del terreno. D. Fachadas. E. Planta de cubiertas. F. Cuadro de áreas. Tercero, la solicitud de licencia se presentará ante una autoridad distinta a la que otorgó licencia original. Se adjuntarán las licencias anteriores o el instrumento que hiciera sus veces junto con sus respectivos planos. Cuando éstas no existan, se deberá gestionar el reconocimiento de la existencia de edificaciones regulado por el título segundo del presente decreto. Esta disposición no será aplicable tratándose de solicitudes de licencia de construcción en la modalidad de obra nueva. Cuarto, anteproyecto aprobado por el Ministerio de Cultura si se trata de bienes de interés cultural de carácter nacional o por la entidad competente si se trata de bienes de interés cultural de carácter departamental, municipal, cuando el objeto de la licencia sea la intervención de un bien de interés cultural en los términos de que se definen en las leyes 397 de 1997 y 1185 del 2008 y el decreto 763 de 2009. O en las normas que las modifiquen, adiciones o complementen. Cuando se trate de intervenciones sobre el patrimonio arqueológico, que se debe incluir la autorización expedida por la autoridad competente. Quinto, cuando se trate de licencias para la ampliación, adecuación, modificación, reforzamiento estructural o demolición de inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, copia del acta del órgano competente de administración de la propiedad horizontal o del documento que haga sus veces, según lo disponga el respectivo reglamento de propiedad horizontal vigente, autorizando la ejecución de las obras solicitadas. Estas licencias deberán acoger lo establecido en los respectivos reglamentos. Leído el artículo 36, señora presidenta. En consideración el artículo 36 acabado de leer, tiene el uso de la palabra el doctor Eduardo. La misma observación que hice hace otro momento, aclarando que el artículo 21 y el artículo 18 se refieren precisamente al decreto 1469 de 2010. Entonces sería mejor dejarlo de forma explícita. Sigue. Tiene el uso de la palabra el concejal William Gómez. Yo estoy comparando lo que están leyendo con el decreto 1469 del 2010
y lo que están leyendo está exacto al decreto 1469. Lo que pasó es que al principio, en el articulado del acuerdo, del proyecto, sí escribían de dónde venía ese artículo, después no lo escribieron. Entonces, pues yo me estoy dando la tarea de que la ley esté de acuerdo a lo que está en el decreto, en el proyecto de acuerdo. Entonces, inclusive, pues yo estoy tomando aquí el apunte de dónde sale, por ejemplo, el artículo 34, el artículo 36 que acabamos de leer, sale del artículo 25 de la ley 1469. ¿Sí? Entonces, a lo último, pues voy a pedir el favor que el apunte que yo tengo acá se inserte a los artículos que están en el proyecto de acuerdo. ¿El qué? Gracias, presidenta. Sigue en consideración el artículo 36 acabado de leer. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado. Tiene el uso de la palabra. Tiene el uso de la palabra, doctor Eduardo. Pero no entendí si se modifica el artículo 20, es decir, acá esta parte, donde es explícito, donde hay que decir que es explícito que se refiere al decreto 1469. Porque es que potencialmente, fíjese que ha habido relación de otras normas en otros momentos, entonces me parece que sí puede después el señor secretario o a quien se le delegue esa tarea poder llegar en un momento a confundirse. Pues no vamos a despreciar, pero me parece que podría ser. Bueno, es una observación muy... Tiene el uso de la palabra, concejal William Gómez. Aló. El artículo 36, estamos hablando. Por eso, el artículo 36 es fiel copia del decreto 1469 en su artículo 25. Está exactamente lo mismo. Por eso es que yo voy a solicitarle, o lo vamos a hacer de una vez. Yo llevo aquí, es que nosotros empezamos el proyecto por ejemplo, el artículo 16, donde dice licencias de parcelización, queda con el texto del artículo menos tal, decreto 1469. Así lo veníamos haciendo, pero a partir del artículo 28, creo que fue el 28, a partir de las categorías ya no se le insertó ese letreado, pero yo voy llevando de dónde sale el artículo. Entonces, a lo último le voy a pedir al señor secretario que insertamos eso, o lo vamos haciendo de una vez. Yo pienso que eso es mejor írselo insertando de una vez. Con eso de una vez hacemos las cosas completas. Entonces el artículo, la modificación, el artículo 36, documentos adicionales para licencia de construcción, es el artículo 25 del decreto 1469 de 2010. Ya queda insertado, ya queda corregido, dijéramoslo así.
¿Cómo quedaría, señor secretario, entonces? Presidenta, ya el doctor está transcribiendo. Señalaron el artículo 25 del decreto 1469 del 2010. Se le adiciona el número del decreto sucesivamente al artículo. Entonces, ya con esto sigue en consideración la modificación Ya ahí está también. Sí, está bien. en consideración la modificación del artículo 36. Se abre su discusión, sigue la discusión, aviso que se va a cerrar, queda cerrada. ¿La aprueban los concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Y sigue en consideración el artículo 36. Sigue su discusión, aviso que se va a cerrar, queda cerrado. ¿Lo aprueban los concejales de la comisión? Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Seguimos con el artículo 37. Artículo 37. Construcción de edificaciones para usos de gran impacto. De conformidad con lo establecido por el artículo 101 de la Ley 769 de 2002, las nuevas edificaciones y las que se amplíen o adecúen para el desarrollo de usos comerciales, dotacionales, institucionales e industriales que generen modificaciones al sistema de tránsito que impacten negativamente la movilidad circundante y de las zonas de influencia o se constituyan en un polo importante generador de viajes, deberán contar con el estudio de tránsito aprobado por la autoridad de tránsito competente, en el que se definan las medidas para prevenir o mitigar los citados impactos. Estos estudios solo son exigibles en aquellos municipios cuyos planes de ordenamiento territorial o los instrumentos que lo desarrollen o complementen hayan definido las escalas y condiciones en los que estos usos deben contar con el citado estudio, teniendo en cuenta los términos y procedimientos para tramitar su aprobación por parte de la autoridad de tránsito competente. Los estudios de tránsito serán exigibles por parte de los municipios en el momento de comenzar la ejecución de la obra autorizada en la licencia de construcción. Cuando de la aprobación del estudio resulten variaciones al proyecto arquitectónico, se deberán tramitar la modificación a la licencia de construcción aprobada. Leído el artículo 37, señores concejales. Señora Presidenta. Tiene el uso de la palabra el concejal William Gómez. La autoridad competente de tránsito sería el Ministerio de Transporte. Sí, porque acá no hay. Bueno, entonces, presidente, para que se haga una modificación, que la autoridad de tránsito es la oficina departamental, porque nosotros no tenemos oficina de tránsito. La competente para nosotros, pues entonces, según el doctor, es la oficina de tránsito departamental, para hacer esa insertación, para insertarle oficina departamental de tránsito. Señor secretario, entonces para insertarle lo que acaba de decir el honorable concejal William Gómez a este artículo, para que quede claro. Tiene el uso de la palabra el doctor Sierra. Honorable concejal, yo ahí no estoy de acuerdo cargarle un trámite que es muy importante para el desarrollo de los proyectos a una entidad departamental, entendiendo de que eso genera un desgaste administrativo enorme, una aprobación de estos estudios ante el departamento,
¿qué opino yo podría ser una posición intermedia? Es que hay un estudio de tráfico que debe producir un consultor contratado por el desarrollador del municipio y que es responsabilidad tanto del desarrollador del proyecto como de la oficina de planeación, revisando contra los documentos que requiere un estudio de tráfico, vigilar que se cumplan las condiciones mínimas para su buen funcionamiento. Pero si esto lo volvemos una vuelta por el departamento, es probable que proyectos, vuelvo y les pongo el ejemplo de Ricaurte, como esos de Ricaurte que se han dado expeditos sencillos a través de una licencia de urbanismo o un plan general urbanístico, el trámite sea presto, sea fácil de desarrollar, sin que no haya la vigilancia necesaria desde el municipio. Pero eso es casi que como nosotros ir a la autoridad ambiental, que en el EOT lo tenemos que hacer, que entendemos es de los trámites más delicados y más engorrosos en tiempo para poder expedir una licencia de urbanismo de un proyecto. Yo creo, con todo respeto, que eso es ponerle palos en la rueda al trámite. Tiene el uso de la palabra el concejal William Gómez. Pues no es que yo quiera ponerle palos a la rueda, sino que es que la ley lo dice, no es William Gómez el que lo está diciendo. La ley dice que la autoridad de tránsito competente en la que se definan las medidas para prevenir y mitigar los ditados impactos. La ley dice que los estudios de tránsito serán exigibles por parte de los municipios y distritos en los momentos de comenzar la ejecución de la obra autorizada en la licencia de construcción. Aquí no nos están diciendo a nosotros que debe ser otra oficina sino la de tránsito, y lo está diciendo el decreto 1469 de 2010, con el cual nosotros estamos trabajando este proyecto. Perdón. Ya ese es otro. Tiene luz de la palabra el doctor Sierra. No, con esa anotación de que nosotros, entendiendo que Flandes, así como a futuro, con el tema, miren, este proyecto es tan importante que se está aprobando, que la tierra de incorporación urbana, como el suelo de expansión, como lo decía Eduardo hace unos momentos, van a exigir que esto tenga curador urbano. Es así de sencillo, con la llegada de esos proyectos de desarrollo. Y con toda seguridad va a tener el área de planeación un área de tráfico, seguramente, y esa área de tráfico es la que nos permitiría a nosotros adelantar estos procesos expeditos para el proceso de aprobaciones de este tipo de proyectos. Pero vuelvo y digo, Flandes tiene que tener una mirada, ya dejar de empezar a la mirada provinciana del tamaño de ciudad que hoy tenemos para empezar a pensar en una ciudad intermedia con las herramientas que la ley nos permite. Nosotros no estamos proponiendo que vayamos en contra de lo que la ley hoy obliga. Si la ley hoy no nos obliga, seguramente iremos al departamento del Tolima, pero si se generan los instrumentos al interior del municipio para manejarlo como debe ser desde la ortodoxia del trámite, deberíamos hacerlo. Tiene el uso de la palabra doctor Eduardo. De acuerdo con esto, yo creería que efectivamente habría que modificar acá para tramitar su provisión por parte de la autoridad municipal competente o quien lo sustituya, en caso tal, o quien lo sustituya. Si la autoridad, me parece que la visual, efectivamente a futuro, pues como el concejal me hizo la pregunta tan directa, pues la autoridad competente de tránsito en el departamento es, en este momento, pues Flandes no tiene autoridad de tránsito, pero ¿cuál es la autoridad competente que maneja el tránsito acá? Pues el departamento. Esa es la respuesta en primera instancia. Pero efectivamente el doctor Sierra nos hace una precisión muy importante, y es que lo que nosotros hemos visualizado en este nuevo desarrollo es precisamente cambiar esa visión tan como que no podemos, como que
nos atamos, como que nosotros mismos nos maniatamos, ¿cierto? Y más bien dejarle la posibilidad y la potencialidad del desarrollo. Entonces me parece que sí podríamos cambiar esta parte, honorable concejal William, si considera conveniente. Procedimientos para tomar su aprobación por parte de la autoridad municipal competente o quien le sustituya en ese caso. Si todavía no está listo el municipio, bueno, pues habrá que ir a hacerlo al departamento del Tolima, pero me parece correcta la apreciación de no atarnos de una vez al departamento del Tolima. Entonces, tiene la palabra concejal William. Gracias, presidente. Entonces, para retirar la modificación que en un principio había hecho y que se sustituya por la entidad municipal de tránsito o quien haga sus veces. Entonces, ¿cómo quedaría, señor secretario? Ya con la corrección. Pues la modificación. Pues la única modificación es eso, por parte de la autoridad municipal competente o quien la sustituya, aunque personalmente yo creería que conforme venía con la autoridad de tránsito competente era mucho mejor, pero ustedes quieren dejar la municipal. Bueno, entonces dejémosla ya como fue modificada, pienso yo, y sigue en discusión el artículo 37 con sus modificaciones hechas. En consideración el artículo 37, sigue su discusión, aviso que se va a cerrar, queda cerrado, lo aprueban los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Seguimos con el 38. Artículo 38. Documentos adicionales para la solicitud de licencias de intervención y ocupación del espacio público. Cuando se trate de licencia de intervención y ocupación del espacio público, además de los requisitos establecidos en los numerales tercero y cuarto del artículo 21 del presente decreto, se deberán aportar los siguientes documentos con la solicitud. Primero, descripción del proyecto, indicando las características generales, los elementos urbanos a intervenir en el espacio público, la escala y cobertura. Segundo, una copia en medio impreso de los planos de diseño del proyecto debidamente acotados y rotulados, indicando la identificación del solicitante, la escala, el contenido del plano y la orientación norte. Los planos deben estar firmados por el profesional responsable del diseño y deben contener la siguiente información. A. Localización del proyecto en el espacio público, intervenir en escala 1:250 o 1:200, que guarde concordancia con los cuadros de áreas y mojones del plano urbanístico cuando éste exista. B. Para equipamientos comunales se deben presentar plantas, cortes y fachadas del proyecto arquitectónico de escala 1:200, 1:200 y 1:100. C. Cuadro de áreas que determine índices de ocupación, porcentajes de zonas duras, zonas verdes, áreas libres y construidas, y según sea el caso, y cuadro de arborización en el evento de existir. D. Registro fotográfico de la zona a intervenir. E. Especificaciones de diseño y construcciones del espacio público, construcción. Leído el artículo 38, señora presidenta. En consideración el artículo 38 acabado de leer, sigue su discusión, aviso que se va a cerrar, queda cerrado, lo aprueban los honorables concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Seguimos con el 39. Artículo 39. Documentos para la solicitud de modificación de licencias vigentes. A las solicitudes de modificación de licencias vigentes de urbanización, subdivisión, construcción y parcelación se acompañarán los documentos que hacen referencia a los numerales primero, segundo, tercero y cuarto del artículo 21 del Decreto Nacional 1460 del 2010 y o la norma que lo subrogue.
Cuando la solicitud de modificación sea de licencias de intervención y ocupación del espacio público vigente, solo se acompañarán los documentos de signo numerales tercero y cuarto del mismo artículo 21. A la solicitud de modificación de las licencias de urbanización y de parcelación vigentes, adicionalmente se acompañará el nuevo plano del proyecto urbanístico de la parcelación impreso, firmado por un arquitecto con matrícula profesional. Para las licencias de parcelación, cuando la propuesta de modificación implica un incremento en la utilización de los recursos naturales, se aportarán las actualizaciones del permiso, concesiones o autorizaciones a que haya lugar. A la modificación de licencias de subdivisión urbana o rural, se acompañará un plano que refleje la conformación de los predios antes y después de la modificación, debidamente amojonado y alinderado, según lo establecido en las normas vigentes, con su respectivo cuadro de áreas. A la solicitud de modificación de las licencias de construcción se acompañará el proyecto arquitectónico ajustado con los requisitos indicados en el numeral segundo del artículo 25 de este decreto. Si la modificación conlleva ajustes al proyecto estructural, se aplicará lo previsto en el numeral primero del artículo 25 de este decreto. En todo caso, deberá garantizarse la correspondencia entre los proyectos estructural y arquitectónico. Parágrafo primero. Si la solicitud de modificación de la licencia se presenta ante una autoridad distinta a la que otorgó la licencia original, se adjuntará las licencias anteriores o el instrumento que hiciere a sus veces junto con sus respectivos planos. Parágrafo segundo. En las ciudades en donde existan medios tecnológicos disponibles de consulta virtual o flujos de información electrónica, los curadores urbanos o la autoridad municipal o distrital competente para el estudio, trámite y expedición de las licencias estarán en obligación de verificar por estos mismos medios, al momento de la radicación de la solicitud, la información pertinente contenida en los documentos de que tratan los numerales primero y tercero del artículo 21 de este decreto. Esta consulta de verificación sustituye la presentación del documento a cargo del solicitante de la licencia, salvo que la información correspondiente no se encuentre disponible por medios electrónicos. Leído el artículo 39, señora Presidenta. En consideración el artículo 39 acabado de leer, sigue su discusión. Tiene el uso de la palabra el doctor Eduardo. Acogiendo la propuesta del concejal William, para que mantengamos que cuando se refieran al decreto estemos prestos para colocarle el número que es, para, digamos, no, pues ya se aprobó hace un momento, pero quiero dejar como esa evidencia que cuando se refiere específicamente al 1469 lo escribamos. Sigue en consideración. Aviso que se va a cerrar. Queda cerrado. Lo aprueban los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Seguimos con el artículo 40. Artículo 40. Citación a vecinos. El curador urbano o la autoridad municipal competente para el estudio, trámite y expedición de licencias citará a los vecinos colindantes del inmueble o inmueble objeto de la solicitud para que se hagan parte y puedan hacer valer sus derechos. En la citación se dará a conocer por lo menos el número de radicación y fecha, el nombre del solicitante de la licencia, la dirección del inmueble o inmueble objeto de solicitud, la modalidad de la misma y el uso o usos propuestos conforme a la radicación. La citación a vecinos se hará por correo certificado conforme a la información suministrada por el solicitante de la licencia. Se entiende por vecinos los propietarios, poseedores, tenedores o residentes de predios colindantes, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6 del artículo 21 del decreto 1469 del 2010. Si la citación no fuere posible, se insertará un aviso en la publicación que para tal efecto tuviera la entidad o en un periódico de amplia circulación local o nacional. En la publicación se incluirá la información indicada para las citaciones
En aquellos municipios donde esto no fuere posible, se puede hacer uso de un medio masivo de radiodifusión local en el horario de 8 a.m. a 8 p.m. Cualquiera sea el medio utilizado para comunicar la solicitud a los vecinos colindantes, en el expediente se deberá dejar las respectivas constancias. Parágrafo primero. Es que no se puede mover esa consola, Juanca, porque atrás se desconecta. Nomás con que recueste ahí. Desde el día siguiente a la fecha de radicación, en legal y debida forma de solicitudes de proyectos de parcelación, urbanización y construcción en cualquiera de sus modalidades, el peticionario de la licencia deberá instalar una valla resistente a la intemperie de fondo amarillo y letras negras con una dimensión mínima de 1 metro por 70 centímetros en lugar visible desde la vía pública, en la que se advierta a terceros sobre la iniciación del trámite administrativo tendiente a la expedición de la licencia urbanística, indicando el número de radicación, fecha de radicación, la autoridad ante la cual se tramita la solicitud y el uso y características básicas del proyecto. Tratándose de solicitudes de licencias de construcción individual de vivienda de interés social, se instalará un aviso de 30 centímetros por 50 centímetros en lugar visible desde la vía pública. Cuando se solicita la licencia para el desarrollo de obras de construcción en la modalidad de ampliación, adecuación, restauración y demolición en edificios o conjuntos emitidos al régimen de propiedad horizontal, se instalará un aviso de 30 centímetros por 50 centímetros en la cartelera principal del edificio conjunto o en un lugar de amplia circulación que determine la administración. Una fotografía de la valla o del aviso, según sea el caso, con la información indicada, se deberá anexar al respectivo expediente administrativo en los 5 días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud, so pena de entenderse desistida. Esta valla, por ser requisito para el trámite de licencia, no generará ninguna clase de pagos o permisos adicionales a los de la licencia misma y deberá permanecer en el sitio hasta tanto la solicitud sea resuelta. Parágrafo segundo. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará para las solicitudes de licencias de subdivisión de construcción en la modalidad de reconstrucción, intervención y ocupación de espacio público, las solicitudes de revalidación ni las solicitudes de modificación de licencias vigentes, siempre y cuando en estas últimas se trate de rediseños internos manteniendo la volumetría y el uso predominante aprobado en la licencia objeto de modificación. Leído el artículo 40, señora presidenta. En consideración el artículo 40 acabado de leer, sigue su discusión. Tiene el uso de la palabra doctor Eduardo. Para contextualizar el artículo, me parece que acá hay, creo que 2 emisoras de amplia difusión. O sea que aquí sí podemos contar con una difusión de carácter casi que obligatorio, diría yo. No sé, eso pues lo deciden ustedes, honorables concejales, en su leal saber y entender, porque la norma establece que en aquellos municipios donde esto no fuera posible se puede hacer uso de un medio masivo. Acá tenemos medios masivos de comunicación. Tiene el uso de la palabra concejal William Gómez. Gracias, presidenta. Es que la misma norma dice que en aquellos municipios donde no fuere posible, aquí sí es posible. Entonces aquí lo tenemos que hacer por la emisora y aquí hay periódico también. Entonces, como es que por eso le digo, inclusive en aquellos municipios donde esto no fuere posible se puede hacer uso. Eso debíamos de quitarlo y escribirle se comunicará por intermedio de la emisora que existan en el contorno, porque aquí hay de Girardot y hay de Flandes, o periódicos de circulación que estén en el municipio. Si es por darle más claridad, es porque a nosotros no nos compete en realidad ese masivo radiodifusión y un horario. Entonces, ¿cómo quedaría? Tiene el uso de la palabra, doctor Eduardo. A ver, es que el artículo está señalando el procedimiento, ¿sí? Lo que el artículo señala el procedimiento. ¿Qué es lo que hay que hacer primero? Acá, citar a los vecinos mediante correo certificado.
Si los vecinos no llegan por una u otra circunstancia, porque están fuera del perímetro del municipio, porque no lograron contactarse, a pesar de haber hecho la comunicación por correo certificado, entonces está la siguiente opción: insertar un aviso en una publicación que para tal efecto tuviera la entidad. Por ejemplo, si el Consejo Municipal, la Alcaldía tuviera una gaceta o un medio, ese sería eso, ese es el medio ideal, si la Alcaldía tiene. Si hay periódicos permanentes acá en el municipio de circulación local, ese es otro medio. Y si no existiera ninguno de esos dos, entonces todavía quedan más opciones. A la emisora. Ese es el procedimiento mediante el cual se quiere surtir. Es un procedimiento, agotar esas instancias. Entonces, sigue en consideración el artículo 40 con su modificación. Tiene el uso de la palabra, doctor Eduardo. Perdón, honorable concejal, me confirman que tienen gaceta. Sí. Del municipio. No es de amplia circulación, listo. Pero es de la entidad. Sí, es de la alcaldía. Es que esa es una diferencia, porque es un documento oficial. Es que esa es la diferencia. Cuando es una gaceta cuando la gaceta es un periódico oficial, es un documento público, como un memorando, como un oficio, es un documento público. Ok, muchas gracias, concejal. Entonces se deja la segunda variante, la radio. Entonces pero hay que dejarlas todas. Lo que quiero decir es que hay que dejarlas todas. Lo que tenemos que cambiar un poquitico, sí, la redacción. Listo. Sigue en consideración el artículo 40 con sus modificaciones hechas. Sigue la discusión. Aviso que se va a cerrar, queda cerrado, lo aprueban los concejales de la comisión. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Artículo 41. El municipio tiene página oficial. Artículo 41. Intervención de terceros. Toda persona interesada en formular objeciones a la expedición de una licencia urbanística podrá hacerse por parte en el trámite administrativo desde la fecha de la radicación de la solicitud hasta antes de la expedición del acto administrativo que resuelva la solicitud. Dicho acto solo podrá ser expedido una vez haya transcurrido un término mínimo de 5 días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de la citación a los vecinos colindantes o de la publicación cuando éste fuera necesaria, y en el caso de los demás terceros a partir del día siguiente a la fecha en que se radique la fotografía donde conste la instalación de la valla o aviso de que trata el parágrafo primero del artículo anterior. Está silbando, Juanca. Parágrafo. Las objeciones y observaciones se deberán presentar por escrito, acreditando la condición de tercero individual y directamente interesado y presentar las pruebas. Está silbando. Interesado y presentar las pruebas que pretenda hacer valer, y deberán fundamentarse únicamente en la aplicación de las normas jurídicas urbanísticas de edificabilidad o estructurales referentes a la solicitud, so pena de la responsabilidad extracontractual en la que podría incurrir por los principios que ocasione con su conducta. Dichas observaciones se resolverán en el acto que decida sobre la solicitud. Leído el artículo 41, señora presidenta. En consideración el artículo 41 acabado de leer, sigue su discusión.
Aviso que se va a cerrar, queda cerrado, lo aprueban los honorables concejales. Aprobado por unanimidad de los miembros de la comisión. Perdón, yo sí quisiera pedir un receso de 5 minuticos que me están solicitando. Aquí el doctor Eduardo tiene que hacer un... Y mientras tanto repartimos el refrigerio. Él está haciéndolo, ¿no? Entonces, Secre, ayúdeme